Hola, hola. Buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Bueno, el día de hoy vamos a empezar entre Jorge y yo y Fer se va a integrar un poquito más adelante. Y el tema de hoy va a ser algo, bueno, en lo personal eh, traigo un poco más de preguntas que de opiniones y creo que Jorge va a traer un poco más de experiencia que dentro del grupo, que es acerca de contratos ágiles. Es decir, cómo se elaboran los contratos ágiles, qué tipo de acuerdos existen entre dos o más partes para que pues el contrato refleje el espíritu de la agilidad lo más que se pueda, ¿no? Y quisiera arrancar quizás con la pregunta acerca de, bueno, conocemos, ¿no? Tradicionalmente en el desarrollo de software tenemos algunos tipos de contrato, ¿no? Ya sea basados en un entregable, es decir, un software que un cliente paga una determinada cantidad de dinero por él. También existe una estructura por horas, por ejemplo, es decir, no se paga por un scope, sino que se paga por horas. Eh, y así existen diferentes modelos, ¿no? Dentro de principalmente de los modelos de consultoría y demás. Eh, y a mí al menos me da mucha curiosidad saber, bajo la agilidad, cuáles son los esquemas que te ha tocado ver más a ti, Jorge, en cuanto a contratos que funcionan y también contratos que no funcionan en cuanto a que llegan a lastimar un poco la filosofía que queremos manejar de agilidad. Claro, sí, se pone bien interesante el tema porque uno de los valores del manifiesto ágil nos dice que se valore también, ¿verdad? lo- Así lo- es. los, los acuerdos y los cambios sobre negociación contractual, etcétera. Ujú. Sin embargo, pues igual el mismo manifiesto lo dice, que no se deben de eliminar los elementos de la derecha, en donde los contratos no es que vayamos a disminuirlos o eliminarlos, sino que simplemente se le da más peso a los cambios de contexto. Entonces, en torno a lo que funciona o no funciona, al menos lo que yo he observado, es que cuando hablamos de equipos o productos ágiles, muchas veces se trata de establecer contratos que, insisto, yo siento que son muy, muy necesarios porque ayudan a establecer certeza y confianza, en especial cuando no nos conocemos, ¿verdad? Entonces, es Exacto. el propósito de un contrato, llegar a la confianza. Entonces, en ese sentido, cuando alguien que hace contratos, por lo regular alguien de la industria legal, hace un contrato para un proyecto, un producto ágil, pues es más práctico pues poner incluso cláusulas o de hecho yo he visto funcionalidades en un contrato, Ok. una por una, todas las funcionalidades de un producto o un proyecto o el propio Gantt chart del proyecto como parte de las Ujú. cláusulas del contrato. Entonces, eso pues tiene lógica desde el punto de vista legal porque eso lleva a comprometer a la parte que da el servicio a hacer una entrega. Un contrato Ujú. siempre tiene algo que entregar, claro, no es tan abierto, aunque ahorita hablamos más de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan a establecer features, módulos, funcionalidades que van a largo plazo, por decir así, 6 o 12 meses. Entonces, desde ahí ya estamos rompiendo con Ujú. el valor de los cambios, de adaptarnos a los cambios. Entonces, muchas veces eso es más desconocimiento de la parte pues, de la naturaleza
deja tú del producto, del entorno, que ya ahorita es... de lo que implica la agilidad, ¿no? en general. Ya es incierto. Entonces, imagínate, si eso es así, pues ya no está soportando un desarrollo ágil. ¿Por qué? Porque el equipo que desarrolla se ve obligado contractualmente a desarrollar eso que dice el contrato. Entonces, eso lo he visto y lo he visto muy estresante tanto para el área legal como para el área de desarrollo y por supuesto para el cliente que es el que está sufriendo cambios. Entonces, si me voy a un punto radical y de ahí ya discutimos, pues tenemos el time and materials, de tiempo y materiales, en donde te pago por lo que sea que hagas. Entonces, el de los features genera la balanza, inclina la balanza para el lado del cliente y desfavorece el proveedor. Y el time and materials es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque te pago, el que más se conoce es el pago por mes. Pago por una o varias personas, el trabajo de una o varias personas por un mes. Como si fuera una suscripción, ¿no? De que te pago una cantidad fija al mes y lo que me des de valor es lo que me diste y así está el contrato, ¿no? Exacto. Entonces, ese favorece mucho al lado del proveedor. Entonces, cuando eso sucede y hay responsabilidad del proveedor, he visto muchos beneficios en ese sentido, ¿no? Entonces, un balance creo que puede lograr muy buenos resultados. Entonces, eso es lo que yo he visto que funciona y que no funciona así muy a grandes rasgos. Y esa iba a ser también un poco mi comentario acerca de, bueno, qué tan bueno, qué tan malo es inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En el primer ejemplo, en donde pues sabemos casi por default que la inclinación de la balanza hacia features ya declarados en un contrato, ya cantados y establecidos, va en contra de lo que queremos promover en un ambiente ágil. Pero también el otro extremo que comentabas, que es contando con que tienes un proveedor que es, digamos, lo suficientemente maduro como para estar a la altura. Sin embargo, creo que hay cierto miedo a veces de parte de los clientes, sobre todo los clientes que hacen todo esto por primera vez, que no están acostumbrados a pagar, a decir, bueno, yo voy a pagar esta cantidad fija al mes y confío en que me vas a entregar cosas de valor. Pero como eso puede ser cierto, puede que un mes, ¿sabes qué? Pagamos deuda técnica todo este mes. Y resulta que estos features que tienes tú priorizados no los hemos podido entregar. Entonces, ahí no sé qué tanto se puede ahora sí que balancear, o sea, no tanto inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, sin tener estos peligros en los que, por ejemplo, me ha tocado estar en proyectos en donde se equiparan puntos con dólares, ¿no? Y es súper nocivo. Siento que no tanto como poner los features en el contrato, pero al final lastima la dinámica de los equipos, ¿no? Porque obviamente, pues yo como Scrum Master me decían, bueno, tu equipo tiene que entregar 100 puntos cada mes o 100 puntos cada sprint. Y pues los entregábamos, ¿no? Obviamente. Y los entregábamos en cuanto a que digamos que hacíamos un poco la ingeniería inversa, ¿no? Para ser muy honestos. En cuanto a que debido a que la velocidad viene de los puntos y los puntos vienen de la estimación, pues es relativamente predecible o previsible que el equipo haga eso, ¿no? Y diga, bueno, pues, ok, si me faltan 6 puntos para llegar a los 100 del sprint, pues lo estimo como un 8, ¿no? Y ya entrego incluso un poquito más. Entonces, por ahí también creo que lo más sorprendente de este caso es que, según lo que sé, estuvieron Agile coaches involucrados en todo este
en todo este acuerdo, ¿no? Lo cual me sorprendía bastante porque pues se sabe que es una práctica no tan recomendable. Hacer eso de no equiparar puntos con dólares y demás, porque al final todos los equipos tienen la misma velocidad, entonces la velocidad no significaba nada al final de cuentas, ¿no? Porque si queríamos tener claridad en cuanto a como equipos, qué tan rápido o cuántos sprints nos iba a tomar entregar cierto scope, pues no sabíamos, ¿no? Porque esa velocidad era un poco artificial, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si eso se pueda reparar. Por ejemplo, una vez estando sobre la marcha, no sé si te han tocado casos en los que, bueno, existen más conversaciones y se hace un poco honor a ese principio de, bueno, la colaboración con el cliente sobre los contratos establecidos. Y sí, porque para mí es muy difícil hacer eso, ya una vez que un contrato está establecido, sobre todo entre un vendor o un proveedor y un cliente, es súper difícil decir, bueno, vamos a sentarnos sobre la mesa otra vez porque hicimos mal esta parte del contrato y vamos a reformularlo, ¿no? No sé si has tenido experiencias en ese sentido de tratar de corregir el camino y si ha resultado. Sí, en los casos, bueno, ahorita, bueno, para ir respondiendo aquí, pregunta Luis Ángel, ¿a qué se refiere deuda técnica? Básicamente es la deuda que pagamos en un desarrollo de productos por no hacer bien las cosas desde el principio, es decir, por hacer código que no tenía capacidades para extenderse en un entorno cambiante y al quererlo extender, pues en lugar de agregarle nuevas funcionalidades, estamos haciendo el código extensible. Entonces es una deuda que pagamos. Entonces, continuando acá, Luis, el contexto en donde hay un contrato y resulta que nos damos cuenta que pues no nos está funcionando ambas partes, lo que yo he visto son, pues sí, puede ser una renovación o un contrato nuevo o adendums o aditamentos, ¿no? De los propios contratos que son instrumentos legales que nos ayudan a excluir cláusulas. Entonces es otro acuerdo entre ambas partes que me autoriza a excluir alguna de las cláusulas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, volvemos al punto en donde el contrato lo que busca es establecer confianza. Establecer confianza. Entonces, cuando no hay confianza de buenas a primeras, como tú decías, hay temor, pues una práctica común es llegar a poner algo muy, muy estricto en el contrato para asegurar esa confianza. Entonces, caemos en un punto extremo. Entonces, no hay una forma de hacer, no hay una única forma de hacer los contratos flexibles, ágiles, sino que pues se debe de conversar con el proveedor, con el cliente, para llegar a fin de cuentas a un acuerdo que sea lo suficientemente flexible para ambas partes, pero muy importante, si estamos hablando de un contrato, de un producto de software, tenemos que estar conscientes de que el entorno cambia constantemente. Entonces, no es viable, desde mi punto de vista, hacer un contrato que tenga entregables establecidos, siendo que los entregables o las necesidades de entregables pueden cambiar en 1, 2, 3 meses. 3 meses yo creo que ya es un tiempo muy, muy, muy factible para que las cosas cambien en el entorno. Entonces no se trata de algo de mala fe, sino que se trata de un fenómeno que sucede en el mercado, en el entorno, y debemos de poner cláusulas que me ayuden a adaptarme. Incluso todo eso que comentamos también puede ir en los contratos. Si hablamos de que se valora más la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual, la colaboración la pongo explícita por contrato. ¿Por qué? Porque veo ya poco opcional el hecho de que yo tenga requerimientos desde el inicio
y me vaya 3 meses a desarrollar y regrese con un producto. Eso pues también ya va en contra del valor de colaboración Ajá. con el cliente. Toda la colaboración con el cliente la pongo por contrato. Entonces, fíjate, estamos por ambas partes. También me aseguro que mi cliente me va a atender, porque si Sí. no, pues voy a caer en un contrato de time and materials por, digamos, un pago mensual por un equipo de desarrollo para que me construya lo máximo que alcance a hacer. Y si el que tiene el conocimiento de negocio del lado del cliente no me atiende, pues pongo en riesgo el contrato. Entonces pongo en Sí. riesgo el entregable. Entonces, pues sí, voy a estar con time and materials, pero no voy a entregar o no entrego mucho porque no voy a tener algo que hacer porque no sé cuáles son las necesidades, o voy a asumir las necesidades y voy a construir algo que no necesariamente es lo que se necesita. Entonces, ¿qué crees? Pues pongo en el contrato que alguien me tiene que atender semanalmente, diariamente, no sé, ¿no? Con un periodo también. Entonces, Y fíjate que ahora lo somos a hay, por nuestro favor. ejemplo, una idea que me viene a la cabeza, porque no, realmente en mi caso no tengo así como experiencia resolviendo ese tipo de problemas de contrato, ¿no? Y es un poco abstracto para los equipos, también en mi experiencia, porque pues uno llega y opera, ¿no? Y dices, ok, la agilidad y principios ágiles y toda la filosofía y demás. Y toda esta parte contractual pasa un poco tras bambalinas, ¿no? Está un poco lejos de nuestro paycheck, ¿no? Como se dice por acá. Entonces, también, ¿qué tanto se debería flexibilizar, por ejemplo? Porque para mí algo que suena un poco más ideal es, ok, tenemos este contrato en donde establecemos un partnership más que establecer un entregable. Establecemos que vamos a colaborar, como dices, para el bien del negocio. Y al final de cuentas, para mí, y es una opinión muy personal, la parte en donde se puede llegar a flexibilizar es en decir, bueno, cualquiera de las dos partes puede rescindir el contrato, ¿no? Y puede en cualquier momento y hacerlo lo más flexible posible. Pero creo que también por ambas partes hay ciertas inseguridades, ¿no? En cuanto a, oye, pues qué tal si hoy nada más te levantas y no te caigo bien y me terminas el contrato, ¿no? Que sería una situación muy extrema. Pero siento yo que eso es algo más como cercano a lo ideal, pero no sé qué tan utópico sea, ¿no? O sea, qué tan ideal, pero alcanzable contra algo que es más utópico en cuanto a decir, pues tenemos un contrato en el que tenemos la libertad de cualquiera de los dos, ya sea reformular el contrato o terminarlo por cualquier razón, ¿no? Creo que es un poco, incluso el contrato va un poco en alineación con la agilidad, que es si hay algo que ya una de las partes no le conviene, pues hay que pivotear, ¿no? Pues no sé cuál sea tu opinión ahí en cuanto a eso versus otra vez el nivel de confianza o de desconfianza que algo así pudiera generar. Sí, y de nuevo, pues el contrato debe idealmente proteger a ambas partes. Entonces, totalmente válido que exista, ¿no? Esa protección. Y por un lado, pues sí, podemos rescindir cuando sea, pero eso pone en riesgo pues, a ambos, digo yo, ¿no? Porque tanto el proveedor puede rescindir el contrato pues deja un producto a medias y Uh-huh. eso pues implica un riesgo. O por otro lado, el cliente pues, puede rescindir de un día para otro y pues tengo un equipo bien robusto, establecido, dedicado para ese desarrollo y de repente resulta que ese equipo pues ya lo tiene de proyecto. Entonces, ¿qué hago, no? Tengo esa capacidad ya, ese costo. Uh-huh. Entonces ahí lo que he visto que funciona es pues cláusulas también que nos protegen a ambos. Está bien, puedo rescindir con un periodo de anticipación, a lo mejor de 30 días, he visto hasta Uh-huh. 60 días, que me parece razonable, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, puedo rescindir cuando yo quiera, pero te doy oportunidad de que te prepares. Porque puedo quedarme sin fondos, como cliente es válido, puedo quedarme sin fondos
y si lo preveo, pues digo, puedo cortar desde una vez por lo sano y hago ese acuerdo en lugar de quedarme solamente sin pagar. Y yo también, a lo mejor, y no tengo la capacidad o sentimos que no hay un buen fit entre la cultura o no siento que puedo entregar lo que se me está pidiendo, pues también doy un espacio, a lo mejor 1 o 2 meses para que pues, mi cliente se prepare. Pero insisto, debe de haber protección para ambos lados. Entonces, por contrato también hago uso de los elementos legales para proteger esa relación y agregarle flexibilidad. Qué curioso, ¿no? O sea, puedo agregar flexibilidad por medio de cláusulas contractuales. Ajá, exacto. Y ahí... O sea, me aprovecho en el buen sentido de ellas en lugar de que quiera quitar todo. Ahí, por ejemplo, también una experiencia que me pasa a mí, y creo que esto es algo que se relaciona incluso con la seguridad psicológica, ¿no? Que implica también trabajar en un ambiente de agilidad, la necesidad de la seguridad psicológica, que es, bueno, como consultores o en mi experiencia en empresas de consultoría, pues a lo mejor se establecía este primer contrato que no era tan conveniente y a lo mejor el cliente decía, bueno, vamos a hacerlo por 1 año. Y bueno, por 1 año sufríamos las consecuencias de ese contrato, pero una vez renovado el contrato, por ejemplo, me tocó que una forma o yo lo vi como una forma de mitigar ese aguantarse 1 año a que terminara el contrato, porque a lo mejor ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder. Era, bueno, hacemos contratos por 3 meses. Y suena desde el punto de vista, digamos, de agilidad, suena bien porque dices, ok, pues si hay algo que no nos gusta, corregimos en 3 meses en lugar de corregir en 1 año. E incluso lo puedes llevar más allá, ¿no? Decir, bueno, cada mes. Pero a lo que voy con el punto de la seguridad psicológica era que, por ejemplo, pues en mi caso, yo como parte del proyecto, pues siempre estaba en esa incertidumbre de si cada 3 meses efectivamente íbamos a renovar el contrato o no. Porque pues si no íbamos a renovar el contrato, a mí me tocaba buscar proyecto, ¿no? A mí me tocaba empezar a ver qué otras oportunidades había para poder acomodarme, ¿no? Que es era un poco la dinámica de la empresa en la que estaba. Entonces, ¿hasta dónde es eso conveniente desde ese punto de vista? Porque yo creo que sí impactó en el delivery de los equipos, ¿no? En donde incluso también era, ok, necesitamos entregar esto y en 1 mes se nos acaba el contrato, entonces necesitamos entregarlo. Entonces incurría en más deuda técnica y demás. Quizás se terminaba renovando el contrato y pues sufríamos esas consecuencias de la deuda técnica que habíamos contraído en el anterior, ¿no? Entonces, otra vez, mientras suena un approach conveniente y ágil incluso, en la realidad creo que sí las consecuencias fueron más negativas que positivas. No sé qué opinión tienes ahí al respecto en cuanto a ese cruce de esos dos conceptos de ese concepto con la seguridad psicológica que implica la agilidad, ¿no? Y ahí estamos hablando de un contrato que sí asegura la confianza, pero del lado del cliente. Uh-huh. O sea, es muy conveniente, pero de una parte. Porque en ese contexto no está siendo tan conveniente para el lado del proveedor. ¿Por qué? Por los elementos de seguridad psicológica, de incertidumbre que está causando. Entonces, un contrato debe de asegurar certeza. Entonces, y ahí por ejemplo, quizás debatiría un poco el punto de la balanza, ¿no? Porque en este caso creo yo que, por ejemplo, si tú le preguntabas del lado del proveedor, que era pues mi empresa, le preguntabas al líder de la cuenta, digamos, ¿qué onda? Pues él, obviamente, sí, no, como líder no te va a decir, no, pues no sé si vamos a renovar, pero sí siento que había cierta seguridad genuina
de decir, sí, o sea, es un acuerdo que tenemos que vamos a estar haciendo contratos por 3 meses, no pasa nada, hay proyecto para largo, hay trabajo para largo, porque de alguna manera sí, era una inversión de cientos de personas que no es tan fácil sustituir, ¿no? En todo caso, si el cliente pensaba sustituir, quizás lo más sensato era pensar que lo iba a hacer de manera gradual y nos íbamos a estar dando cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? Porque no, o sea, eran, ¿qué te gusta? 20 equipos de desarrollo. Entonces, pero de todas maneras existía esa como inseguridad en digamos, en los niveles bajos de la organización, mientras que en los niveles altos de la misma organización del proveedor, pues había esa como confianza de decir, al menos vamos a estar aquí otro año, otros 2 años, pero por contrato estamos cada 3 meses, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que es una cuestión de leadership, el saber manejar ese tipo de cuestiones, pero no veo una forma como tan evidente de cómo manejarlo de una manera adecuada sin crear expectativas que son técnicamente falsas, ¿no? Entonces... Sí, claro. Y ahí estamos ya hablando de otros temas también de personas y sus interacciones sobre los procesos, ¿no? Entonces, sí, el proceso se tiene claro, pero la interacción entre las personas pues no está tan transparente que pues se logra confusión, se logra esa falta de seguridad psicológica que a fin de cuentas causa pues deuda técnica y a lo mejor baja calidad que impacta a fin de cuentas el contrato. Entonces fíjate que indirectamente pues eso está afectando la relación contractual. ¿Sí? Porque pues, el outcome que se espera pues no está siendo el que podemos hacer. Y es algo que ahorita que lo estamos analizando de esta manera, igual y parece sorprendente, ¿no? Que algo como el contrato puede tener, o sea, algo que puede la mayoría de la gente verlo como algo tan simple y tan abstracto a la vez, como un papel firmado por personas haciendo un acuerdo, puede tener esas implicaciones, ¿no? De lo que hablamos, de seguridad psicológica, de deuda técnica, de incluso certeza en cuanto a qué es lo que podemos entregarnos en el ejemplo este de puntos por dólares. Siempre producimos los mismos puntos porque hacemos esta ingeniería inversa para llegar a la meta y todas las implicaciones que tiene. Entonces, sí es un tema bastante interesante porque va más allá de solo firmar el contrato y creo que hay veces que el liderazgo necesita esa visión, necesita ese awareness de qué es todo lo que se está impactando con los contratos y las cláusulas y demás. Y tenemos a Fer de vuelta. Sí, ¿qué tal? Oye, perdón, tuve una urgencia y no pude estar desde un inicio, pero me quedé con una frase cuando entré muy interesante que mencionaste y es seguridad psicológica a través del contrato. ¿Qué es eso? ¿Me puedes dar un poquito de contexto? Sí, comentábamos bueno, en una experiencia que yo tuve en donde tuvimos un contrato inicial en un proyecto en donde el contrato como tal, digamos, no iba alineado con la filosofía de agilidad. Quizás bueno, en este caso teníamos puntos por dólares, es decir, cada punto vale cierta cantidad de dinero y pues obviamente como empresa nos pedían un mínimo de puntos, ¿no? O una cantidad de puntos específica por sprint que obviamente cumplíamos porque los puntos vienen de la estimación. Pero más allá de eso, el decir, bueno, este contrato es por un año y nos aguantamos este año con estas condiciones que sabemos que son detrimento para la agilidad. Pero una vez que pasa ese año, nos pasamos a contratos de 3 meses, por ejemplo, en donde pues suena más sensato, suena más ágil, porque dices, bueno, si hay algo que no me gusta, lo corrijo en 3 meses y no en un año. Y es algo muy común con el software, ¿no? Es decir, hago partecitas chiquitas del software que puedo corregir más temprano que tarde. Pero
esos contratos de 3 meses generaban cierta ansiedad y cierta inseguridad. Ya, porque en se acaban nosotros. demasiado rápido, sí. No, y aparte es, por ejemplo, en mi caso, pues si no se firma otro contrato, yo tengo que buscar un proyecto y tengo que, digamos, por cómo funciona la empresa. Yo estando acá en Estados Unidos, por ejemplo, tengo que buscar otro proyecto en Estados Unidos y no me tengo que regresar a México, buscar proyecto desde allá. O sea, había muchas implicaciones personales incluso que impactaban en esa seguridad psicológica con base en esos contratos cortos, ¿no? Entonces, ese era un poco el punto. Sí, yo realmente, a mí me ha costado trabajo la implementación de contratos ágiles. O sea, siendo sinceros, normalmente termino entregando un contrato llave en mano con una ejecución ágil y realmente lo que se termina haciendo, en mi caso, es que negocias historias de usuario, o sea, negocias como que esfuerzos de qué queda dentro y qué queda afuera en base a esa agilidad que se va dando. Asumes responsabilidad cuando tu ejecución no es la óptima y los nuevos requerimientos o los requerimientos sobrantes en este trade-in, trade-out, los empaquetas para una siguiente entrega, ¿no? Suena muy bien esto de los contratos de 3 meses. Yo lo que termino haciendo normalmente es que nos quedamos con un año de soporte de la plataforma, del mantenimiento, de incidentes y cosas así, con un número determinado de horas. Y cotizar, o sea, los nuevos requerimientos se agarran por paquetes y ahí te va. O sea, sí, no me ha tocado en lo personal lograr ver un contrato ágil funcionando. No, a mí en lo personal no me ha tocado verlo. No sé tú, Jorge, tú sí has tenido oportunidad de ver uno de esos. Sí, me ha tocado pues, ser parte de ahí. Digo, ahorita lo platicábamos, ¿no? Platicamos perdón. Los modelos, ¿no? Y mencionamos que Time and Materials, pues es el modelo más agilista, ¿no? Muy, claro, muy recargado en la protección del lado del proveedor. Pero hay formas de manejarlo y agregar protección de ambas partes, ¿no? Time and Materials con tope de inversión, estimaciones frecuentes, etcétera, ¿no? Donde tengamos por contrato, pues que se va a estar estableciendo un compromiso a lo mejor mensual, en donde no nomás estemos a la deriva, ¿no? Por supuesto, cuando hay ya una relación de confianza y el proveedor realmente está agregando valor al cliente, pues no hay mucho que escarbar, ¿no? Para ver que si están desperdiciando tiempo, que si están realmente trabajando, que si están viendo redes sociales. Pues el outcome, a fin de cuentas, es el que va a marcar la pauta de la confianza. Entonces, igual, hay formas de, se puede medir el output y hay contratos basados en output. Hay detalles, hay que tener bien claro cómo lo vamos a medir, que por cierto, ahorita mencionamos, ¿no? Asignarle dólares a las story points no necesariamente es la mejor opción. Entonces hay que tener una dinámica más compleja ahí para establecer cuál es el outcome y tener pago en base a eso. El detalle es que hoy en día, pues muchos negocios están emergiendo. Entonces, un contrato de ese tipo en el inicio de una startup, pues tengo cero output, ¿no? Entonces se debe balancear, a lo mejor al inicio, pues una inversión y ya que haya output realmente que genere ingresos, pues se puede generar un esquema compartido, riesgo dividido, etcétera, ¿no? Bueno. Pero hay formas de flexibilizar, siempre manteniendo la protección de ambas partes. Ok, como siempre ya rebasamos el umbral, me gustaría hacer una ronda de cierre. Yo en lo personal quisiera contestar al menos una de las 2 preguntas de Luis. Si alguien quiere contestar alguna de ellas. La primera de deuda técnica ya la abordó Jorge. Ok,
¿Y la segunda? Sí, aún no. Sí, ahí está interesante, ¿no? Que es que cómo mitigamos el trash in, trash out, ¿no? Y eso, insisto, lo ponemos también por contrato. Es decir, si está claro ahí que lo que yo voy a desarrollar está derivado de las necesidades que yo reciba, pues ahí me protejo, ¿no? O ambas partes. O tenemos un esquema en donde si compartimos esa responsabilidad, pues también está por contrato. El detalle es síntesis. Seguramente la puedes tratar en la retrospectiva, retroalimentar y en base a eso buscar formas de optimizar. Y, o sea, es que a mí uno de los temas que me inquieta siempre es cuando yo tengo que llegar a una explicación, o sea, si ya tengo que ir a llegar a una explicación o algo así, ya estamos mal. Entonces, la forma de abordarlo es, me llega una historia de baja calidad y la retroalimento inmediatamente. Si llega una historia que la convierto en working software y termino cambiando 100% esa historia, entonces quiere decir que no estoy haciendo un buen levantamiento. También lo retroalimento y trato de negociar un ganar-ganar, ¿no? O sea, oye, esto implica extender el contrato, vamos a buscar cómo ganamos todos, ¿no? Porque al final, precisamente, el mismo working software y el famoso working knowledge que me enseñaste, Luis, creo que ese es el valor, ¿no? El probar ideas. Si la calidad de la historia es que no está llegando bien y la estoy teniendo que refinar demasiado, eso es algo que te lo retroalimento inmediatamente en la retrospectiva y a partir de ahí puedo mejorar en ciclos de agilidad. Me da esa velocidad, ¿no? ¿Sí coinciden? ¿Sí? Bueno, ese sería mi cierre. Muchas gracias por el ejercicio. Luis, no sé qué te gustaría decir y comentar. Sí, yo creo que tiene sentido, ¿no? Esa parte de, digamos, tiene sentido desde el punto de vista a lo mejor más sesgado hacia lo utópico en cuanto a esta parte de las iteraciones y a lo mejor casi en una utopía tener un contrato por sprint, ¿no? A lo mejor es pero yo sé que es muy difícil que suceda. Pero en cuanto al tema en general de los contratos ágiles, creo que la parte que me gustaría concluir es acerca de las implicaciones que tiene más allá de la negociación misma y de la, digamos, firma misma del contrato, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas estás promoviendo al establecer ciertas cosas en los contratos, ¿no? Como decíamos, los dólares o el dinero por puntos, o la parte de establecer entregables súper específicos de aquí a un largo plazo. Ese tipo de cosas son aspectos que nos van a pegar en la operación, ¿no? Y pareciera irrelevante, pero incluso son cosas que te puede pegar en cómo estima el equipo, ¿no? Y si eso influye en cómo estima el equipo, también va a influir en cómo hace un forecasting de lo que puede entregar. Y si no puede hacer forecasting de lo que puede entregar, pues hay incertidumbre en cuanto a qué tanto valor puedes entregar en cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, a ese nivel vamos de qué tanto se puede, y por usar esta palabra, no sabotear la implementación de la agilidad en una organización, ¿no? Entonces, es prestar atención a ese tipo de cosas. Y también creo que en mi experiencia, yo no tengo experiencia haciendo contratos de agilidad y creo que un poco el feedback a lo mejor para los mandos medios y la gente en la base, ¿no? Developers, gente que trabaja en el equipo de desarrollo, es a lo mejor estar un poco más conscientes, ¿no? De bajo qué tipo de contrato estamos trabajando, por qué se toman las decisiones que se toman,
a nivel de leadership, y creo que eso nos puede dar mucho más insight para entender por qué pasan las cosas que pasan en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, también la invitación es esa, a tratar de entender eso desde los equipos para darle sentido a cómo estamos trabajando. Gracias. Yo me voy con el hecho de que podemos usar los contratos y los instrumentos legales a nuestro favor, y no me refiero a una sola de las partes, sino que a ambas partes de las que participan en un contrato, y hay formas de hacerlo. Entonces, usemos los contratos a nuestro favor para ambas partes, no solo para una de ellas, ¿no? Entonces, si hay temor, pues podemos agregar cláusulas que evolucionen también en un contrato. A lo mejor en unos primeros meses puede ser con cláusulas pues más protegidas mientras construimos confianza, y a partir de cierto mes pues las cláusulas se pueden ir relajando, y eso pues pudiera ir también hasta incluso en el propio contrato. Entonces hay formas de hacerlo, sí. El detalle es que muchas veces no sabemos cómo. Entonces, ya hoy en día hay mucha documentación de cómo hacer contratos ágiles, que en realidad son los tipos de contratos que ya existen. O sea, Time and Materials no es una novedad. Proyectos variables no son ninguna novedad. El detalle es que estamos acostumbrados a hacer contratos fijos, con costo fijo, tiempo fijo y scope fijo en un contrato. Entonces, ese es el estándar, desafortunadamente, en los proyectos de software. Entonces, el tener ese esquema hoy en día, desde mi punto de vista, no es sostenible. Entonces, la buena noticia es que hay maneras de hacerlo. Hay maneras, y en la red hay muchas sugerencias de cómo lograrlo. Y empresas que ya lo han hecho. Excelente. A fin de cuentas, ya para terminar, no nos vamos a escapar de esto. Siempre vamos a tener las preguntas: ¿cuánto me cuesta? ¿Para cuándo va a estar listo? O bien, ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces, en un entorno de alta incertidumbre, contestar esas preguntas con una respuesta muy certera es un oxímoron, ¿no? Como así, ¿no? Se contraponen. Pero pues podemos agregar certeza a corto plazo, a lo mejor de estimados. Hay formas de responder a esas preguntas, y también de navegar en los contratos, ¿no? Sin dejar desprotegidos a ninguna de las dos partes. Excelente, señores. Muchas gracias a los que nos acompañaron, a los que nos escuchen hasta este punto entre semana. Gracias. Estamos muy emocionados, como siempre, de compartir información relevante, y la idea que tenemos, y la hacemos de mucho corazón, es democratizar el conocimiento. Cualquier duda, cualquier comentario siempre es bienvenido. Hasta luego. Gracias. Excelente semana. Hasta luego. Gracias. Vamos. Bye.